Bueno, vamos a continuar con Pedro, pero antes quiero hacerles un recuento. ¿Tienen Biblia por ahí cerquita, cierto? Sí, Por señor. supuesto. Quiero hacerles un recuento. Hasta ahora Pedro La pregunta, ha estado hablando sobre nosotros como personas y sobre las decisiones que debemos tomar y sobre nuestros sufrimientos y sobre cómo nosotros debemos vivir la libertad y cómo debemos tomar el sufrimiento, que no es como todo el mundo lo toma, sino como Dios dice y para lo que sirve de acuerdo con Dios, y eso modifica nuestro pensamiento. Robin Así que- tiene una pregunta, Lucho. Ajá. Robin tiene una pregunta. Y dice, hoy no hay cena. ajá, Por dos. Sí, ya, ahorita. Ahorita, es que por eso precisamente quiero hacer la introducción y entonces hacemos cena. ok. Bueno, Pedro estaba enseñando acerca de todas estas cosas y todo lo que enseña del capítulo 4 hacia atrás, todo tiene que ver con nosotros de manera personal. Cómo yo tengo que entender, cómo yo tengo que, y cómo mi relación con Dios debe tener una base de estar confiando en Él, de tener la libertad en Él, de seguir sus pisadas, de tener un compromiso de acuerdo con el compromiso que Él tiene con nosotros, etcétera. Pero todo a un plano muy personal y muy, yo necesito entender esto para poder vivir mi vida, etcétera, etcétera. Cuando llega el capítulo 5, Pedro hace un giro. Yo no me había dado cuenta de eso hasta que volví otra vez a leer el libro completo. Pero en el capítulo 5 él hace un giro como si pareciera, como si hubiera suspendido y de pronto se hubiera quedado pensando, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con nuestra vida como iglesia? Entonces me pareció interesante el giro. Y por eso hoy vamos a empezar a estudiar acerca de lo que Pedro piensa o el Señor piensa y nos manda a decir a través de Pedro de nuestras relaciones con las personas que están alrededor. Pero antes de hacer eso, vamos a hacer la primera parte. Vamos a tener un tiempo de mirar la cena. ¿Por qué es tan importante la cena? A lo largo de todo este tiempo hemos hablado sobre de por qué no hacemos la cena de una manera o no la hacemos de otra. ¿Recuerdan? Que por qué no lo estamos haciendo en la casa, sino que esperamos que un pastor la haga, etcétera, etcétera. Y nos hemos dado cuenta que eso no es realmente lo que Dios quiere. Realmente lo que Dios quiere es que con esa cena conmemoremos y anunciemos su muerte hasta que Él vuelva. Así que la cena es más un acto público de evangelismo. Y eso tiene que ver con las relaciones que tenemos con las demás personas. Le damos a veces connotaciones, hablábamos el jueves de tradiciones y a veces le damos connotaciones a la cena como una tradición que tenemos que hacer y entonces, por ejemplo, todos los primeros domingos de cada mes en muchas iglesias se celebra, en otras iglesias se celebra todos los días, todos los domingos. Pero realmente la cena es un recordatorio de un suceso tan especial. Y que nos recuerda, primero, quiénes somos, pero segundo, nos recuerda nuestro propósito en esta tierra. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. De ese propósito tan importante en nuestra tierra. Entonces, si tienen la galleta o el pan y el vino, por favor, pueden tenerlo. Y quiero que nos centremos a pensar, ok, nuestro propósito de nuevo año no está sino en nuestras relaciones con los demás. Y cuando digo con los demás es no solamente con los que están próximos, sino también con los que están lejanos. Que toda esta tecnología los ha hecho próximos.
Sí. Eso. Vamos a darle materia a este vino. ¿Sí? Ok. Mira, cuando enrojece. Bueno, reciclaje. Yo quiero hacer la cena con Corintios, no tanto por lo que, porque ese es ¿cómo se llama? Los versículos que siempre tomamos, sino por la última parte de Corintios, que es la que nos especifica la razón de por qué se debe hacer la cena, o realmente se debe hacer la cena. ¿Sí? ¿Están todos ahí? Hola. Nadie habla. Sí, Sí, sí. señora, acá está. Sí. Ok. El apóstol escribió en 1 Corintios 11:23. Porque yo recibí del Señor la enseñanza que también les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Entonces, ¿qué es lo primero que hizo el Señor antes de comer el pan? Dio gracias. Dio gracias. ¿Alguien quiere, por favor, dar gracias al Señor por lo que va a suceder en este año? Porque miren que Él da gracias antes de comer el pan, o sea, antes de decirle que el cuerpo de Él sería partido. Desde antes ya está dando gracias por lo que Dios va a hacer con esa ruptura de su propio cuerpo. Entonces, ¿alguien quiere dar gracias por lo que Dios va a hacer en este año a través de nosotros? Uno solo. Puedo darlas. Sí, por favor. Padre Señor, Padre Altísimo, yo quiero darte muchísimas gracias. Nosotros no sabemos qué va a pasar, pero sabemos qué tenemos que hacer. Debemos anunciar tu palabra, debemos anunciar esas maravillas, Señor, esas maravillas que son para nosotros, tus hijos, los que te reconocemos, los que te aceptamos. Debemos ir a llevar esa noticia, Señor. Debemos dejar el egoísmo y guardarla. Eso debemos hacer, Señor. Yo te pido, Dios, que seas tú tocando nuestras fibras, Señor, que seas tú moviéndonos, sacándonos de los sitios de confort donde estamos, por pereza, por miedo, por temor, qué sé yo, cada uno tiene sus motivos, tú los conoces. Permite que todo eso se vaya de nuestras vidas y que solamente deseemos ir a anunciar tu palabra, Señor, para que muchos a través de ella sean salvos. Solamente debemos ir a anunciarla, la obra la haces tú eres el que convence. Nosotros no convencemos a nadie, nosotros no transformamos, nosotros llevamos tu mensaje de salvación. Permite que este año 2022 seamos más activos, que tengamos más acción en esa parte, Señor. Y gracias por todo lo que va a pasar este año de antemano. Sabemos que todo lo que haces para nosotros es para nuestro bien, Señor. Gracias por esta cena que hoy compartimos. Gracias por todo, Señor. En el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Amén. Entonces partió el pan y lo dio al que estaba al lado. Y les dijo, coman, porque
el cuerpo va a ser partido para que todos nosotros, a través de este sacrificio, pudiéramos entender la razón de ser de quienes somos hoy en esta tierra. Vamos a comer del pan. Miren bien algo que de pronto ustedes no se han dado cuenta. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado y dijo. O sea que él, antes de la cena, comió el pan cuando estaba haciendo las gracias a Dios. Fíjense bien algo. Los judíos dan gracias a Dios antes de comer, porque Dios es su proveedor. Entonces, antes de comer, él da las gracias y luego les enseña lo del pan. Luego hacen la cena, o sea, se comen el cordero, comen las especias, comen las hierbas amargas, comen el pan sin levadura. Y luego que terminan, después de haber cenado, toma la copa. Y entonces les dice, miren, esta copa es el pacto en mi sangre. Esta copa es el pacto en mi sangre. ¿Qué significa eso de que ese es el pacto en mi sangre? O el nuevo pacto en mi sangre. Significa que el pacto antiguo, cuando se cumplan las especificaciones del nuevo pacto, entraría en vigor. Y la sangre de Jesús es la garantía de que eso iba a pasar. Y nos dice, hagan esto. ¿Qué es esto? Decir, es el nuevo pacto en memoria de mí. Entonces vamos a tomar de la copa, no tienen que tomársela de una vez si vino. No es la sangre del Señor. Es un recordatorio de que la sangre del Señor es la garantía del pacto. Versículo 26, y es el versículo que nos trae a colación hoy. Todas las veces que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Lo que debemos hacer al tomar este pan y esta copa es hacerlo delante de las demás personas, porque es un anuncio de la muerte del Señor hasta que Él venga. Papi lo dijo muy claro. Y sí, y realmente sí debería ser como lo que nosotros debemos tener claro, que esto es para decirle a las personas que no conocen de la muerte de Cristo. Y eso me lleva a la parte de nuestras relaciones. Pedro ahora en el capítulo 5 empieza a hablar de todo lo que hemos nosotros aprendido desde el 1 al 4 en cuanto a nuestra libertad, nuestra posición, nuestros sentimientos, nuestros sufrimientos, nuestra forma de encararlos, la forma de entenderlos, la manera de seguir a Jesús, el matrimonio como una imagen de lo que es Dios, etcétera. Todas esas cosas llevan al hecho de tener unas relaciones con las demás personas. ¿De acuerdo? Pero como los primeros 4 capítulos están hablando de nosotros debemos seguir las pisadas del Señor, nosotros debemos seguir el ejemplo del Señor, entonces en el capítulo 5, en las relaciones con los demás, también debemos seguir al Señor. Es lo que Pedro nos va a enseñar. Es lo que Pedro nos va a enseñar. Antes de empezar con eso, quiero que entendamos cómo es que Dios
entiende su relación con nosotros o el Señor Jesús entiende su relación con el mundo. Entonces quiero que me acompañen a Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Ok, ¿alguien puede leerlo? Faltaba muy poco para que empezara. ¿Yo? Perdón, 13. Dale, Clau, dale, Clau. ¿Qué Todo, ¿verdad? versículo? Exacto. Juan 13, 1. ¿Solo el 1 o hasta? No, el 1 y hasta el 3. Ok. Faltaba muy poco para que empezara la fiesta de la Pascua, y Jesús sabía que se acercaba el momento en que dejaría este mundo para ir a reunirse con Dios su Padre. Él siempre había amado a sus seguidores que estaban en el mundo, y los amó de la misma manera hasta el fin. Aún antes de empezar la cena, el diablo ya había hecho que Judas, hijo de Simón el Iscariote, se decidiera a traicionar a Jesús. Dios había enviado a Jesús y Jesús lo sabía, y también sabía que regresaría para estar con Dios, pues Dios era su Padre y le había dado todo el poder. Okay. ¿Qué era lo que sabía el Señor Jesús en ese momento en que iba a empezar la cena del Señor? ¿Qué sabía? ¿Que iba a ser entregado? Ujú. Así es, que iba a morir. Que había llegado la hora para pasar de este mundo al Padre. ¿Y qué otra cosa sabía Jesús? ¿Que Judas lo iba a traicionar? No, abajo dice sabía. Y Jesús sabía. Que le el había Padre le había dado- dado que el Padre le todas había las dado cosas todas en las las cosas. manos. Ujú, muy bien. Y que había salido del Padre y que al Padre iba. Entonces, esta palabra saber no es la palabra de yo sé, sino es una palabra en el griego que significa saber por experiencia y en forma absoluta. No es un saber en el cual yo voy adquiriendo conocimiento, sino es un saber presente de lo que ya yo sé. Es una convicción. No tengo fe en que va a pasar, sino es un creo porque vi. O sea, es experimental. Entonces Jesús sabía de una manera, o sea, él estaba absolutamente convencido que su hora había llegado. Y estaba convencido de que él iba a ir al Padre. Y estaba convencido de que él iba a ser el Señor. ¿Ok? Primera parte. ¿Eso está claro? Okay. Ahora, vamos por favor un momento a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículo 5. Perdón. 6. Ajá. Nos dice el Señor en su palabra. ¿Lo va a leer, Maribel? Listo, ya. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ok. ¿Ustedes creen eso? Amén. Sí, Señor. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue eso? Cuando Él resucitó.
cuando Él resucitó, o sea que nosotros no habíamos nacido No en habíamos este nacido. mundo todavía. Y ya Dios nos veía resucitados, pero no solamente resucitados, ¿qué más? Nos hizo sentar en los lugares Nos hizo sentar en los lugares celestiales. con Cristo. Ah, gracias, Maribel, con Cristo Jesús. ¿Dónde está el Señor Jesús sentado en los lugares celestiales? A la, derecha del a la Padre. diestra de Dios Padre. Lo cual significa que tiene ¿qué? Poder. Poder, No, no tiene poder. soberanía. Tiene todo. Toda la autoridad. Todo el poder. El que está a la diestra de Dios Padre es porque tiene todo el poder. Jesús sabía, en el capítulo 13, versículo 3, decía, el Padre le había dado todas las cosas. O sea que nosotros somos vistos por el Padre, que estamos sentados a la diestra de Dios Padre. Esa es nuestra posición de acuerdo con Dios Padre. De ahí no nos va a bajar nadie. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok, ahora vamos a Filipenses capítulo 2. Versículos 5 y 6. Vaya pues. Cielo, estoy en servicio. Ay, ¿cómo tienes esa piel? ¿Quién? Ahorita Perdón, el pastor, micrófono. perdón, pastor. Ok, espero que no sea Firulay. ¿Quién va a leer Efesios 2, 5 y 6? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ok. Ese es el 5 y el 6. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué dice el versículo 5? Que en nosotros debería haber el mismo sentir que hubo en el Señor Jesús cuando Él bajó. ¿Estamos todos? Ahorita, ¿ya solucionaste el problema de la piel? Qué pena, pues es que mi hija me llamó y no, entonces le estaba diciendo que estaba en servicio, no sé qué, me hizo una videollamada, qué pena con ustedes, disculpen, por favor. No, está bien. Lo que pasa es que quiero que entiendan bien por qué razón voy a decir lo que voy a decir. Entonces quiero que estén como mirando. ¿Estamos todos? Me repiten, perdón, me repiten otra vez lo que acabo de leer, Maribel. Me refiero al versículo, al capítulo. Efesios 2, del 5 al 7. Filipenses 2, del 5 al 7. Gracias. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesús aquí y que nos dice hoy a nosotros en esto? Si nosotros quisiéramos salirnos del trono de Dios para ir algo más, para ir a alguna parte, ¿hacia dónde iríamos? A ningún lado porque el Señor cubre todo, ¿no? No, ¿Sí es? pero ¿No? estamos Ok. sentados en el trono juntamente con Dios, con el Señor Jesús. ¿Hacia dónde podemos ir? ¿Más arriba? No. ¿Por qué no podemos ir no. más arriba? A ningún lado. Porque Él ¿Por es qué la no podemos ir plenitud, más arriba? porque Él es la plenitud. Porque no hay nada más arriba. Sí, ¿no? Porque Él es lo más alto. ¿Recuerdan cuál fue la tentación? Sí, darle todos los reinos. Y yo me sentaré por encima del trono de Dios, dijo el ángel. Eso era lo que él quería. Sí. Pero es que por encima del trono de Dios no hay nada.
casi que el Señor le dice, a ver. Sapiens. Así que si quisiéramos ir a alguna parte, ¿para dónde tendríamos que ir? Si no vamos para arriba, ¿para dónde tendríamos que ir? Para abajo. Eso es exactamente lo que hizo el Señor Jesús. Más arriba de donde yo estoy no hay nada. Y por eso voy a bajar para que los que están abajo y no pueden llegar aquí, puedan llegar. Se despojó a sí mismo haciéndose siervo. Yo les quiero decir, mis queridos y amados hermanos, en este primer día del año, que nosotros no tenemos otro sitio para ir, no tenemos otro camino que tomar, sino para abajo. Es que no hay más nada más arriba de ser el Hijo de Dios y estar sentado en el trono de Dios. No hay nada más allá de eso. No existe. El único camino que nos queda es seguir el mismo camino que el Señor Jesús siguió. Y cuando nosotros aceptamos a Jesús como el Señor de nuestra vida, lo que dijimos es, no queda más camino porque ya recorrimos el único camino y ya llegamos a donde teníamos que llegar. Nadie viene al Padre sino por mí. Ya nosotros fuimos por Él y llegamos al Padre. No hay un camino más allá. No, ya llegamos donde teníamos que llegar. Así que la única cosa que podemos hacer es devolvernos. Piénsenlo. La única cosa que podemos hacer es devolvernos por nuestros hermanos que están aquí todavía y no conocen el camino y no han llegado a donde deben llegar. Queremos seguir las pisadas del Señor, entonces hay que seguir las pisadas del Señor. ¿Qué fue lo que Él hizo? Bajó. Pedro lo entendió supremamente bien. Pedro entendió que estando en los lugares celestiales juntamente con Cristo, no había otra cosa que hacer en esta tierra y no había un propósito mayor en esta tierra que llevar a aquellos que no sabían el camino a donde nosotros estamos, que sí conocemos el camino. ¿Ustedes creen que Dios nos tiene en esta tierra para tener casa, apartamento, carro, tener un mejor trabajo, ser los más estudiosos y llegar a Europa, ir a no sé qué? No, esa parte es la parte Adicional. sí, es Esas son las como añadiduras. eso es como, a ver, nosotros si conocemos aquí y nos maravillamos, una amiga mía me mostró unas fotos de dónde está veraneando en Nocaima, en Boyacá, creo, en Cundinamarca. Qué sitio tan espectacular. Me mostró la foto. Y yo pensaba, y no se parece en nada al cielo. Luego salió una reportera diciendo, así está el mar en Coveñas. Miren esa belleza de azul. Y yo, no se parece nada al cielo. Y luego alguien me mandó una foto de estando en la nieve en Manitoba, en Canadá. Miren qué belleza de blanco. Y no se parece en nada al cielo. Son las añadiduras. ¿Queremos viajar? Claro, vaya, viajemos. Conozcamos, maravillémonos de las cosas que Dios ha hecho en esta tierra para mostrar su creación. Pero no pensemos que esta creación es la creación. Esta creación está maldita. Entendamos, la palabra de Dios no fue dicha por tomar del pelo, es la realidad. Esta creación está maldita. Maldita por nuestro pecado, maldita por nuestra maldad. Y se está degenerando. Esta creación es corruptible, es contaminada y se está marchitando.
porque esta creación no es la creación de nuestro reino. El nuestro es incorruptible. ¿Recuerdan lo que dijo Pedro en el capítulo 1? Nuestra herencia es incorruptible. ¿No recuerdan? No. Sí. Sí, incorruptible, inmarcesible, incontaminado. No se puede contaminar. Como dice aquí en el capítulo 1, que estoy buscando el número. El 1.5. No. Sí. No, el 1.4. Incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Esto que nosotros vemos hoy es corruptible, contaminado e inmarcesible. O sea, marchitable. Se está degenerando. Nosotros debemos entender eso y debemos tener la tranquilidad y la seguridad de que esto es una realidad. Esto está pasando. Podemos ver el mar azul, pero sabemos lo que hay debajo del mar. Podemos ver ese montón de nieve que cubre un montón de sitio que está dañado. Así es la belleza de este mundo. Es igual a la belleza que todos nosotros vemos día a día. Una belleza que está contaminada. Solo vemos el maquillaje. ¿Todos estamos? Sí, señor. Si realmente es una convicción, ahora Pedro va a empezar a hablar. Primera de Pedro, capítulo 5. Esta fue la introducción más larga que he hecho en toda mi vida, pero es necesaria para que nosotros entendamos por qué Pedro llega a esto y lo que Pedro nos dice en cuanto a lo que debemos hacer. Dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Yo le ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano juntamente con ellos, que soy testigo de los padecimientos de Cristo y que soy también participante de la gloria que nos será revelada muy pronto. Esta porción es como si estuviera escribiendo una carta aparte. Le escribe a los ancianos de la iglesia y les dice: yo les ruego, les pido, les conmino a que ustedes como ancianos que están entre todos los demás, que tienen las mismas cosas que yo tengo, enseñen a la grey de Dios. Ahora, ¿qué cosas es la que los hacen ancianos? Fíjense bien lo que él les está diciendo. La primera es: yo soy testigo de los padecimientos de Cristo. Yo he pasado los padecimientos de los que les he hablado desde el capítulo 1 al capítulo 4. Yo he pasado por los mismos padecimientos y he estado en los zapatos de mi Señor. Sé lo que significa padecer por llevar un mensaje de parte de Dios para que las personas vayan a el cielo. Pero también ahora yo participo, soy un participante de la gloria. Así como participo del dolor, también participo de la gloria. Ahora, esa gloria en el futuro va a ser revelada. En el presente solo yo la puedo sentir. En la misma manera en que siento los sufrimientos, siento la gloria que viene acompañada de esos sufrimientos, porque la gloria es aquellas personas que día a día por mis sufrimientos conocen el camino y se sientan en el mismo trono que se sienta el Señor Jesús. Por eso Pablo decía: ustedes son mi gloria. ¿Qué es lo que a uno lo reconforta?
no es la plata, no es el carro, no es lo que tengamos. Lo que a uno lo reconforta es ver la vida de personas que se van transformando, ver la vida de personas que van entendiendo, oiga, sí, yo soy esto. Oiga, ¿verdad? No necesito preocuparme por esto. Oiga, ¿verdad? El dolor realmente es una bendición de Dios para mi vida porque me doy cuenta que estoy haciendo algo mal o porque ese dolor vale la pena con tal de que alguien tenga vida. ¿Estamos? Sí, señor. Entonces está Yes. hablando a los ancianos y le dice a los ancianos, apacienten la grey de Dios que está entre ustedes. Cuando el Señor Jesús se aparece a los discípulos antes de subir, llama a Pedro aparte. Le dice, Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te amo. Claro, tú eres mi Señor, yo te amo. Apacienta la grey. Listo, Señor, va para esa. Propósito de año nuevo, apacentar la grey. Anotado. Pedro, Señor, ¿tú me amas? Sí. Cuida mis ovejas. Señor. Propósito de 2022. Cuidar las ovejas. Listo, Señor. Anotado. Pedro, Señor, ¿tú me amas? Señor, ya te he dicho 2 veces que sí te amo. Apacienta mis ovejas. ¿Recuerdan ese pasaje? Se lo dijo 3 Sí. veces, ¿no? Sí, señor. Eso fue después de la resurrección del Señor, ¿no? No vean ahora desde el lado desde el punto de vista del Señor, sino desde el punto de vista de Pedro. La gran mayoría de las personas, de los pastores, enseña que el Señor le dijo a Pedro esto para recordarle las 3 veces que lo negó. Sinceramente, si estamos hablando del Señor Jesús, yo no creo que el Señor Jesús estuviera diciéndole, 3 veces me negaste. O sea, el Señor no le iba a estar recordando su pecado ahí 3 veces como señalándolo. Si fuera así, ¿cuántas veces nos tendría que decir el Señor la misma cosa de tantas veces que lo hemos negado? Sí. Pero si nosotros leemos lo que dice, 3 veces le dice a Pedro algo que él necesita hacer si ama al Señor. Y es exactamente lo mismo que Pedro le dice a los ancianos que deben hacer si aman al Señor. Apacentar la grey de Dios, no la suya. Apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas, apacienta mi grey. Es exactamente el mismo comando que Dios le había dado a Pedro. A Pedro le dijo, si me amas. Pues Pedro está diciendo lo mismo a estos ancianos de la iglesia. Si ustedes ancianos aman al Señor, apacienten su grey. Aliméntenla, cuídenla,
hagan que se reproduzcan. Esa es la función de los ancianos de la iglesia, la función de un pastor, la función de alguien que está puesto delante de la iglesia con una responsabilidad de ser la imagen de Cristo para esa iglesia, de manera que esa iglesia pueda seguir a su Señor. Si aman al Señor, hagan esto. ¿Qué dice? ¿Qué significa eso de apacentar? Cuiden de ellas. 3 veces le dice, cuiden de ellas. Las mismas 3 veces que recuerda Pedro que el Señor le dijo que hiciera eso. Pedro no estaba recordando. Este es un cachetadón así de frente. Un cachetadón para Luis Carlos Armela. ¿Por qué les digo eso? Porque yo les dije a ustedes que Pedro estaba el año pasado les dije que Pedro recordaba cómo 3 veces el Señor le había dicho eso, porque Pedro lo había negado 3 veces. Y enseñé eso, dije eso. Hoy, un año después, al siguiente año les digo, no. El Señor no le estaba recordando eso a Pedro por lo que Pedro hizo, sino por lo que Pedro iba a hacer. Por lo que Pedro iba a hacer. Dios no se queda en el pasado nuestro recordándonos lo malo que hacemos. Si fuera así, nos quedaríamos toda la vida en el pasado. No, a Dios no le interesa eso. A Dios le interesa que nosotros reconozcamos, oye, sí, la embarramos. Pero más importante es qué van a hacer con eso. ¿Qué van a hacer en su futuro con eso? Y es lo que está haciendo Pedro en su futuro. 3 veces le dijo el Señor, si me amas, y 3 veces le va a decir ahora a los ancianos que él va a dejar, les va a decir cómo es amar a la grey, cómo es pastorear a la grey. Y le dice, para pastorear a la grey hay que cuidarla. 3 maneras en las cuales no debes cuidarla. Y 3 maneras en las cuales sí debes cuidarla. La primera manera en que no puedes cuidarla es con fuerza. La primera cosa es, no te toca cuidar la grey. Si yo voy a amarlos a ustedes porque me toca, eso no es cuidar la grey. No es. No, yo los amo y porque yo quiero, estoy con ustedes. Una vez me preguntaron, pero si estás mal, ¿por qué no dejamos las cosas para después? Porque esto es urgente. Y como los amo, no quiero dejar para después lo que el Señor dice que debo hacer. A menos que el mismo Señor me diga, ya no más, te vas a acostar. Eso es otra cosa. Pero mientras yo pueda, con mi corazón y en mi voluntad, y porque quiero, y porque me nace, y porque los amo, yo quiero cuidarlos. Yo quiero decirle las cosas que no están haciendo bien. Y quiero decirle las cosas que sí están haciendo bien. Eso es algo que yo quiero hacer. Nadie me fuerza. No estoy aquí por nada más, sino por eso. Segunda, dice, no cuides por ganancia deshonesta. Pero Pedro recibió dádivas, sí. Recibió ofrendas, sí. ¿Quién dijo que eso es deshonesto? Deshonesto es engañar a las personas para recibir más dádivas. Deshonesto y falto de amor por las personas es que el pastor tenga que decirle a su grey
que su grey necesita alimentarlo. Eso es deshonesto. Ganancia deshonesta es que el pastor viva una vida en la cual él viva bien y su grey viva mal. Eso es deshonesto. Porque el pastor primero debe pensar en sus ovejas. Ganancia deshonesta es cuando ustedes vean que el pastor llega en una camioneta y tiene en cambio a los otros forzados a que den para que él tenga esa camioneta. Eso es de ganancia deshonesta. Pero si el pastor tiene para comida, vestido, ¿qué más? Techo, servicios, su descanso, perfecto. Perfecto. Eso es lo que necesita. Pastores que exijan más que eso, es ganancia deshonesta. Y conste que no estoy diciendo que los pastores deben vivir solamente en la inopia. No, no. Puede que Dios coja a pastores y les dé muchísimo dinero y los ponga a vivir en estrato 28. Pero el pastor nunca debe perder de su corazón el hecho de que estrato 28 es infinitamente más pequeño que estar sentado en el trono de Dios. Porque entonces el comparativo será el correcto. Interesante, ¿no? El tercero. No como el que tiene señorío sobre los que están bajo su cuidado. Nosotros, los ancianos y pastores, no estamos para ser señores de la grey, porque la grey no nos pertenece. Si hay algo que no es nuestro, no podemos ser su señor. Lo que es del Señor es lo del Señor, y no hay algo con lo cual yo pueda estar objetando semejante soberanía. No puedo enseñar palabras mías como si fueran la palabra de Dios, porque es que la grey no es mía. Yo solamente tengo la responsabilidad de pasar lo que el Señor de la grey me dice a mí y decírselo a la grey. Si encuentran a un pastor, cualquiera que sea, que viole, que haga cualquiera de estas tres, no viene de Dios. Al que le toca pastorear, el día que ya sea suplida la necesidad por la cual le tocó, se irá. Nosotros tenemos un ejemplo muy claro en nuestra familia. Si alguien hace algo porque le toca, el día que la necesidad que lo llevó a que hiciera eso termine, ese día termina su ministerio. No es un pastor de Dios. El día que alguien ustedes vean que lo hace por ganancia deshonesta, cuando la persona no tiene el corazón para los demás, sino para sí mismo, no es un pastor del Señor. Y cuando la persona cree que pueda ordenar en vez de cuidar, no es un pastor del Señor. Las tres cosas que identifican a un pastor del Señor son: ejerce su voluntad, lo hace gustoso. No es solamente que yo quiero, es que me fascina. Y las personas pueden ver que me fascina amar a los otros. Y la tercera,
es que yo soy ejemplo de ser un siervo, como mi Señor dejó el cielo para ser un siervo entre los hombres. ¿Qué tal? Si un pastor no tiene las tres, si un pastor no tiene esas tres, no es del Señor. Va a fallar, no es del Señor. No está dependiendo de quien debe depender. Miren las tres cuáles son. De nuevo las voy a decir. Yo quiero. Yo amo hacer eso. Y yo doy ejemplo de servicio. Si tiene esas tres cosas, ese es un pastor del Señor. Ahora, cuidado, ¿eh? Porque hay lobos disfrazados de ovejas. Y te van a mostrar esta piel de oveja, pero por debajo está la del lobo feroz que quiere llevarse a las ovejas. Así que hay que preguntar al Señor de los pastores. Mire lo que dice el siguiente. Y recibirán la corona corruptible, incorruptible de gloria cuando el príncipe de los pastores sea manifestado. Nadie dijo que los pastores hoy en día debían recibir la corona de gloria, ni deben ponerse coronas como he visto en algunas congregaciones, porque son los pastores de la congregación se ponen coronas. Es increíble. Se sientan en tronos. Es increíble. El Señor dijo, no recibirán nada. La corona incorruptible de gloria la recibirán solo cuando el príncipe de los pastores se manifieste. Ahí sabremos exactamente quién es quién verdaderamente es el pastor y quién no. Y les digo, esto de la corona de gloria no es que hay una exaltación para los pastores. No. Es simplemente el reconocimiento. Este muchacho es, este no. Este no debía ser maestro, este no debía ser pastor. Este fue pastor porque le tocó. Este otro fue pastor porque necesitaba plata. Y este otro. Pero este sí fue enviado para ser pastor. Anciano, que sufre, pero que sabe cuál es su gloria. Es una persona que primero lo hace de manera voluntaria, lo hace de manera gustosa y lo hace de manera ejemplar. Paremos ahí. ¿Esta parte está clara? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Si se dejan engañar, de aquí en adelante se dejan engañar por algún pastor en cualquier sitio donde se vayan a encontrar, a donde Dios los lleve, no será porque Pedro no nos dijo. Porque no sepamos. Sí, no es porque no sepamos. Por necios. Por necios o porque voluntariamente queremos caer en esa tentación. Y nos olvidamos de dónde estamos sentados. Mis amados, el punto de este cuento es dónde estamos sentados. Si un pastor prefiere sentarse en un trono de acrílico en vez de entender que él está a la diestra de Dios Padre y por eso el único camino que tiene es bajar por las ovejas, ese pastor no entendió. Es digno de
compasión. A ver, Pati. Yo pienso que cuando el Señor da esta orden, porque es una orden, ¿no? Apacentar la grey, se la dijo 3 veces, es porque el Señor, como sabemos que todos lo saben, sabía cuán difícil iba a ser esto. Sabía que pocos realmente podrían apacentar la grey como él dice. Y es triste, ¿no? Ahora que estoy escuchando esto, ver y reconocer que cuántos pastores no apacentan la grey. Y lo peor es las mentes tan débiles que Eso iba a hacen decir. lo que no deben, no son, no sé, La no se gente le da pereza. creer. se deja llevar. Ahí estaba viendo una película ahí de una muchacha que mató a sus 5 hijos porque seguía a Borromechi, y todas las doctrinas las tenía grabadas y las escuchaba y mató a sus 5 hijos porque Borromechi le dijo que si no los mataba era del diablo. O sea, ¿cómo puede haber mentes tan débiles en este mundo, sinceramente? Lucho, ¿vas a seguir grabando? Sí, estoy grabando. Es que quiero escuchar. ¿Por qué? Si quieres lo pauso. No, es que pensé que, como me habías dicho, y tenemos la costumbre de que las opiniones las grabamos, o sea, las decimos después de Sí. la grabación. No, pero en este caso me parece que es bueno escuchar. Es bueno que si alguien escucha, entienda. Porque es que realmente el engaño es algo impresionante. Y los lobos vestidos de ovejas que se encuentran entre los pastores, entre los sacerdotes, entre los dalai lamas, entre los etcétera, etcétera, es una cosa increíble. Y cómo manejan y mueven a toda la multitud del mundo, eso es una cosa increíble. Y cómo hay aceptaciones de cosas tan rayanas en lo bizarro, es algo increíble. Y todo por no conocer la verdad. Yo Es creo que no escudriñamos la escritura, entonces vamos a la congregación, escuchamos lo que el pastor allá al frente nos quiere decir y ya, y con eso nos conformamos. Sí, pero hasta lo leemos. Leemos lo que dice y no le importa. Nadie es capaz de hablarle al pastor y decirle, óigame, perdóneme, pero lo que usted está diciendo no es así. Perdóneme, pero usted está pidiendo más dinero y tiene una camioneta de ese tipo cuando su oveja tal y su oveja tal y su oveja tal han pedido que por favor necesitan un trabajo porque no tienen cómo darle de comer a sus hijos. ¿Perdón? O el mensaje del Señor a mí. Tú tienes una oveja que no está funcionando como debe ser. ¿Qué estás haciendo? Y no me lo dijo un pastor. Me lo dijo alguien que ni siquiera tiene ni idea de quién es Dios. Pero Dios se expresa hasta con cuervos y asnos. Necesitamos mirar la palabra y entender lo que dice. Ahora, yo voy a hacerles una pregunta. Como esto es un video, yo puedo editarlo y esta parte la quito. Sin problema. Eso se puede hacer. Ustedes díganme si esto es algo que debemos quitar o no. Total, es nuestra iglesia. Entonces, pues, cuéntenme. Yo comenzaría por pensar que no es malo dejarlo. De hecho, yo creo que no es malo dejar ninguna de las opiniones que podemos expresar.
siempre y cuando estemos sujetos a lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros digamos. La relación, yo siempre he dicho y he pensado que la relación con nuestro Señor comienza de la relación que tenemos nosotros en el reconocimiento de que tenemos poder dado por Él en nosotros a través del Espíritu Santo. Eso no da discernimiento, pero lo que pasa, como dijo ahorita Patricia, lo que pasa es que no escuchamos al Espíritu Santo, no tenemos la delicadeza de escuchar lo que nos están diciendo. Pedro lo está diciendo, lo está enseñando, pero tenemos que rumiarlo ante la presencia del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos conoce personalmente. Nosotros tenemos la ligereza de generalizar todas las cosas. Y cuando generalizamos, lo que hacemos es no particularizamos. Y resulta que con el Señor todo es particular. Ok. Ahorita yo pienso que se debe dejar porque somos libres, no estamos hablando ninguna mentira, estamos diciendo las cosas como son. Ok. Porque viene la siguiente parte. Jóvenes. Ok. Ahora esto no está hablando y está diciendo, entonces ya no me toca, sino eso solamente le toca a Robinson y a Zulay. Y a Claudia, y a Marta, y a Dora, y a Patricia. Y a mí también. Porque esto no es conmigo, pues esto es solamente con los hombres. No. Este jóvenes se está hablando en contraposición a ancianos. Entonces, si en la iglesia hay ancianos, los ancianos guían a los jóvenes. Entonces, los jóvenes son todos los que no son ancianos. Perdón, esta es una interpretación mía, pero es que es la única porque está hablando en la iglesia. Entonces, si hay ancianos, entonces los otros son los jóvenes. No hay otra, ¿qué otro papel hay? ¿O qué otro plan hay? Le dice a los jóvenes, sujétense a los ancianos de la misma manera en que los ancianos, escuchen bien, en que los ancianos se ocupan de cuidarlos. ¿Alguna vez habían escuchado eso? Es su responsabilidad, mis queridos, es su responsabilidad para conmigo sujetarse a las cosas que yo les digo. Ajá, no van a hablar. Nos debemos sujetar es al Señor. Esa es otra cosa. Deben sujetarse a lo que yo les digo de parte del Señor. Eso es otra cosa. Porque si yo les digo a ustedes que deben sujetarse, porque el Señor dice que ustedes deben sujetarse a mí, aquí dice, jóvenes, sujétense a los ancianos. Yo estaría ejerciendo señorío sobre aquellos que no son mis siervos. Miren cuán fácil, sutil puede ser. Y enseñan eso, Si no se sujetan es pecado. No. Aquí dice de la misma manera. En otras palabras, Pedro les está diciendo a ustedes y a mí, como parte de la iglesia, déjense cuidar. Y si el pastor les está diciendo lo que el Señor les dice, déjense cuidar. Si el pastor les está mostrando con su ejemplo que hay que hacer tal cosa, déjense cuidar. Háganlo voluntariamente. Es de la misma manera que lo hace el pastor. Háganlo ustedes. Es voluntariamente. Es gustosamente.
y es ejemplarmente. 3 cosas que son la manera en que identifica cuando uno se sujeta a sus ancianos. Que uno lo hace por voluntad propia, que uno lo hace con gusto, y que uno lo hace como ejemplo para los demás. Entonces se cumple lo que Pablo había dicho. Ustedes sigan mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de mi Señor. ¿Cómo conoces tú que estás siguiendo a tu anciano, a tu pastor? Porque tú estás siguiendo al Señor. Esa es la ley matemática de la transición. Si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Es exactamente igual. No, eso lo descubrió Pitágoras por allá en el año... Aquí está claro. Si tú sigues a alguien que sigue a alguien, estás siguiendo a alguien. La ley de la transición matemática. Clarito. Ah, pero ¿esto cómo se hace? Porque esto no es lo que uno ve. Dicen sí, pastor, mientras están en la iglesia. Sí, pastor, mientras están aconsejados. Sí, pastor, mientras aprenden en el día del domingo. Sí, pastor, mientras aprenden el jueves. ¡Qué enseñanza tan espiritual! Pero nosotros no aprendemos que esto es una cuestión de vida. Es una cuestión de relaciones entre los ancianos y los jóvenes. Entre los que enseñan y los que son enseñados. Entonces, la conclusión de Pedro es, todos, no importa si son ancianos, y por favor, si ustedes pueden, tomen ese versículo 5, la última parte, y pónganle una subrayada, pues, que es más, colóquenle, dóblenle la cosita a la hojita, dónenle la hojita, para que cada vez que abran la Biblia, ¡pum!, se abra ahí. El secreto de todas las relaciones cristianas es este. Todos sumisos unos a otros, revístanse de humildad. Esa es la clave de todas las relaciones cristianas. Porque eso es lo que hizo el Señor Jesús. Él se revistió de humildad para bajar de los cielos a salvarnos. Y a nosotros nos dice Dios, revístanse de esa humildad del Señor, para que en la misma manera en que el Señor nos salvó, nosotros seamos instrumento de salvación para otros. Jamás, escúchenme, jamás un soberbio que hace las cosas por fuerza o que hace las cosas de manera deshonesta y por ganancia deshonesta, o que hace las cosas para su propia vanagloria como Señor, jamás una persona como esa, jamás tiene humildad y jamás será enviada por Dios. Porque cuando Dios envió a Jesús, Jesús dijo, sí, Padre, voy a rescatarlos. Y como yo sé que no hay más camino para arriba, voy para abajo. Porque abajo están mis hermanos que necesitan ser rescatados. Allá veo al Lucho en la silla de ruedas gritando. ¿No entiende? Hay un camino para llegar acá. Mira, allá veo a Claudia. Anda dolorida por... Oye, mira, Patti. Y su problema con Robin. Se acaba de casar. Allá estoy viendo a Zulay. Mirándolo así.
Por todos ellos, Padre, yo voy a despojarme de este trono y revestirme de humildad como un siervo de ellos. Y la cara de los ángeles. Pues es la misma cara que ponen los ángeles cada vez que nosotros bajamos la cabeza. Eso significa la palabra humildad. Pon la cabeza y aterrízala. Cada vez que nosotros obramos en humildad, revistiendo, quitándonos el vestido de la soberbia, de yo soy, de y poniéndonos el de la humildad, Dios toma esa humildad y la potencia con su gracia para que las personas puedan sentir el poder salvador de Dios, que es la gracia. Eso no funciona. Eso no funciona cuando se hace como estos tres. Solo funciona cuando hay esos pastores que con mucho amor y mucha dedicación se atreven a vivir como Cristo. Y lo hacen porque quieren. Porque del fondo de su corazón les nace. Lo hacen con amor, con un gusto y un ánimo, pero así pues. Y sobre todo lo hacen con el ejemplo. Tal cual como el Señor Jesús. Tal cual. A esos pastores, síganlos. Porque esos pastores siguen a su Señor. Y se bajan del trono para rescatar a aquellos que todavía no entienden. Pero Lucho, correcto, eso le toca a los pastores. Qué bueno sería que los jóvenes que son pastoreados algún día pongan su mente en yo puedo ser pastor de otro joven. Porque esa es la ley de Cristo. Dios resiste a los soberbios. Yo soy joven, no puedo enseñar. Yo soy joven, no me las sé todas. Es que yo soy joven. Mejor se lo llevo a Luis Carlos, que sabe más. Pura soberbia. Porque si tienes el Espíritu Santo, no necesitas de más. Nadie puede enseñar. El nuevo pacto que celebramos con este vino, dice, y yo les enseñaré y grabaré en sus corazones para que no tengan corazones de piedra. Yo mismo les enseñaré y ya su hermano no tendrá que enseñarles. Nosotros tenemos cómo enseñar. No salgamos con el hecho de y pongamos taras diciendo es que no puedo. No, eso es soberbia. Tú necesitas agachar la cabeza y dejar como humilde que la gracia de Dios fluya a través de ti. Sencillo y difícil. Sencillo y difícil. Y lo difícil está en el hecho de que nosotros queremos ser más de lo que somos realmente. Así que, si pueden, por favor, subrayen. Todos debemos someternos unos a otros para revestirnos de humildad. El secreto de todas las relaciones cristianas se llama humildad.
¿Cuál es? Bájate de tu trono. Bájate de tu trono.